Los vikingos no nacieron de la guerra ni de los saqueos, nacieron del hielo, del mar y de la necesidad de sobrevivir en uno de los entornos más extremos de Europa. Escandinavia, con sus inviernos largos y duros, sus fiordos profundos y sus bosques interminables, moldeó un pueblo acostumbrado a adaptarse, a explorar y a tomar riesgos calculados. La vida allí no era sencilla. La agricultura limitada, los recursos naturales escasos y la cercanía del mar forjaban comunidades resilientes, audaces y extremadamente organizadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Así apoyas este contenido y nos ayudas a seguir contando la historia completa de los vikingos, de manera clara y detallada. Desde principios del siglo VIII, estas comunidades empezaron a formar sociedades complejas. No se trataba de pueblos aislados sin estructura. Existía un sistema jerárquico definido. En la cúspide estaban los jarls, líderes de clanes poderosos que controlaban tierras y recursos. Por debajo estaban los agricultores libres, los carls, quienes trabajaban la tierra y participaban en las decisiones de la comunidad. Finalmente, estaban los esclavos o thralls, que eran prisioneros de guerra o personas endeudadas, y que realizaban las labores más duras. Este sistema permitió mantener una estabilidad interna que sostenía a la sociedad vikinga mientras exploraban y comerciaban más allá de sus fronteras. Aún así, lo que hoy más fascina de los vikingos no es solo su organización social, sino su cultura y sus creencias. La religión nórdica estaba profundamente arraigada en la naturaleza y en el cosmos. Los dioses como Odín, dios de la sabiduría y la guerra, Thor, protector de los mortales, y Freya, diosa del amor y la fertilidad, no eran solo figuras míticas, eran modelos de comportamiento, guías para enfrentar el frío, las tempestades y los conflictos. Los vikingos creían que sus acciones tenían consecuencias en el Valhalla o en el Hel, y que morir con honor en batalla garantizaba un lugar entre los héroes eternos. El mito y la historia se entrelazaban en cada aspecto de la vida cotidiana. Las sagas y poemas no eran simples relatos, eran herramientas educativas que transmitían valores, estrategias de combate y genealogías familiares. Gracias a estas historias, sabemos que la navegación, la construcción de barcos y la guerra eran actividades respetadas y centralizadas en la educación de jóvenes y adultos por igual. Cada miembro de la comunidad aprendía a leer los vientos, los mares y los astros desde temprana edad, porque la supervivencia dependía de ello. Y aquí es donde los vikingos empiezan a transformarse de pueblos del norte a exploradores del mundo conocido. La escasez de tierras fértiles y la densidad poblacional los empujó a mirar hacia el mar. Los primeros viajes no fueron saqueos, fueron expediciones de comercio y exploración. Intercambiaban pieles, hierro, sal y productos de lujo con comunidades vecinas y más allá. Esta experiencia en el comercio les dio conocimientos sobre rutas, mareas, corrientes y técnicas de navegación que serían fundamentales en su expansión posterior. La innovación tecnológica también desempeñó un papel clave. Los barcos vikingos, o drakars, no eran solo embarcaciones, eran máquinas de guerra y exploración altamente avanzadas. Su casco largo, bajo y estrecho permitía atravesar mares turbulentos, ríos y fiordos, incluso en condiciones extremas. La quilla reforzada y la capacidad de navegación tanto con vela como con remos les daba una flexibilidad sin igual. Esto no solo facilitó incursiones rápidas, sino que también permitió la colonización de nuevas tierras, desde las islas británicas hasta el Báltico y más allá. Aunque la imagen popular de los vikingos se centra en saqueos y violencia, esta fue solo una parte de su actividad. Gran parte de sus viajes estaba dedicada al comercio, a establecer asentamientos y a crear redes de influencia. Sus rutas comerciales conectaban Escandinavia con Inglaterra, Irlanda, el norte de Francia y hasta el mundo bizantino y árabe. Intercambiaban metales preciosos, pieles, esclavos, especias y tejidos, consolidando una economía que les daba poder y les abría puertas a alianzas estratégicas. El carácter guerrero de los vikingos, sin embargo, no se puede ignorar. Las incursiones no eran improvisadas, requerían planificación meticulosa. Antes de atacar un poblado, los líderes evaluaban su fuerza, sus defensas y las rutas de escape. Los vikingos combinaban fuerza bruta con astucia, usaban el elemento sorpresa, atacaban rápido y se retiraban antes de que pudiera llegar ayuda. Esta estrategia les permitió dominar territorios sin necesariamente establecer ocupaciones prolongadas, y les dio reputación de ser enemigos impredecibles y temibles. Al mismo tiempo, la influencia cultural de los vikingos comenzaba a extenderse. Donde se asentaban temporalmente, dejaban marcas en el idioma, la arquitectura y la organización social. En Inglaterra, Francia y las islas del norte, muchos nombres de lugares, técnicas de cultivo y estructuras defensivas tienen origen vikingo. Esto muestra que no solo saqueaban, integraban conocimientos y creaban vínculos duraderos, aunque fuera de manera parcial, con las poblaciones locales. La sociedad vikinga también fomentaba la movilidad social mediante la valentía, la astucia y la habilidad en combate o comercio.
Un joven podía ascender en el estatus social demostrando liderazgo en expediciones, habilidades militares o destreza en el comercio. Esto incentivaba la iniciativa individual y la formación de líderes capaces de tomar decisiones rápidas en contextos complejos y peligrosos. Otro aspecto fascinante de los vikingos fue su adaptabilidad geográfica. No solo navegaban por mares abiertos, sino que penetraban ríos y canales interiores para llegar al corazón de Europa del Este y del Oeste. Esto les permitió interactuar con pueblos que nunca antes habían tenido contacto entre sí, generando intercambios culturales, tecnológicos y comerciales inesperados. Además, les dio ventajas estratégicas en la guerra. Podían atacar o retirarse por rutas que sus enemigos desconocían. En cuanto a las creencias y rituales, los vikingos eran expertos en usar la religión como cohesión social y motivación bélica. Sacrificios, festivales y ceremonias fortalecían la unidad del grupo y preparaban a los guerreros para enfrentar el peligro con determinación. La mezcla de miedo y reverencia hacia los dioses les daba un sentido de propósito en la guerra y en la exploración, algo que no era solo espiritual, sino también profundamente estratégico. La mujer vikinga también jugaba un papel significativo dentro de estas comunidades. Aunque la sociedad era patriarcal, las mujeres gestionaban tierras, supervisaban la producción agrícola y, en ocasiones, lideraban defensas cuando los hombres estaban en expedición. Algunas incluso acompañaban a los viajes, ayudando a consolidar asentamientos en nuevas tierras, y su participación era esencial para la supervivencia de la cultura y la continuidad de los clanes. La combinación de todos estos factores, sociedad organizada, creencias profundas, tecnología avanzada, habilidades de navegación y capacidad de adaptación, preparó a los vikingos para expandirse más allá de Escandinavia. Sus viajes dejaron una marca duradera en Europa, no solo por los saqueos y las guerras, sino también por la influencia cultural, las rutas comerciales y la introducción de nuevas formas de organización social. Es importante entender que los vikingos eran mucho más que la caricatura popular de guerreros salvajes con cascos con cuernos. Eran navegantes experimentados, comerciantes astutos, exploradores del mundo conocido y creadores de cultura. Sus historias, tanto mitológicas como históricas, nos enseñan que la supervivencia, la ambición y la curiosidad humana pueden moldear sociedades enteras y dejar un legado que dura siglos. Con esta base, se comprende que las incursiones, los mitos y la expansión hacia otras tierras fueron consecuencia natural de una sociedad diseñada para aprovechar los recursos, enfrentar el peligro y explorar lo desconocido. Cada barco, cada expedición y cada relato se conecta con esta estructura inicial. Escandinavia como cuna, la comunidad como soporte y el mar como camino hacia la historia. Con la estructura social, las creencias y las habilidades marítimas bien asentadas, los vikingos comenzaron a transformar el mar en un instrumento de poder y movilidad. Las expediciones que inicialmente eran viajes de comercio, pronto se convirtieron en incursiones militares planificadas, conocidas por su rapidez y efectividad, y que marcarían profundamente la historia de Europa durante varios siglos. El primer foco de estas incursiones fueron las costas de Inglaterra y Escocia, regiones ricas y relativamente accesibles desde Escandinavia. Los primeros ataques no eran meramente violentos. Se trataba de evaluar objetivos y medir la resistencia local. Al principio, los pueblos británicos estaban sorprendidos por la rapidez con la que los vikingos aparecían, saqueaban y desaparecían, dejando tras de sí caos y miedo. Esta táctica de ataque relámpago se convirtió en un sello distintivo de las expediciones vikingas, y los monasterios, ricos en oro y sin defensa militar, fueron objetivos frecuentes. A medida que pasaban los años, los vikingos empezaron a establecer bases temporales y asentamientos, permitiéndoles sostener incursiones más prolongadas y atacar en nuevas temporadas. Ciudades como Dublín, fundada por vikingos en Irlanda, comenzaron como campamentos estratégicos para controlar rutas comerciales y consolidar influencia. No se trataba solo de saquear, era un plan a largo plazo para expandir su presencia, comerciar y, en algunos casos, integrar a las poblaciones locales bajo su control. El norte de Francia también sufrió sus ataques. Los reyes francos, conscientes de la amenaza, ofrecieron territorios a cambio de paz y tributos. Así surgió Normandía, tierra que literalmente significa la tierra de los hombres del norte. Este proceso demuestra la combinación de fuerza militar y diplomacia pragmática que caracterizó la estrategia vikinga. No siempre eran conquistadores absolutos. A veces optaban por acuerdos, alianzas y asentamientos que les permitieran consolidar riqueza y poder sin enfrentamientos constantes. Más allá de Europa occidental, los vikingos se aventuraron por los ríos de Rusia y Ucrania, llegando hasta el Mar Negro y el Caspio. Allí, interactuaron con pueblos eslavos y con el Imperio bizantino, estableciendo rutas comerciales que conectaban Escandinavia con el Mediterráneo y Asia Central. Estos viajes demostraban que los vikingos no eran solo saqueadores, sino navegantes estratégicos y comerciantes que entendían la importancia de dominar rutas y puertos clave. La combinación de comercio, saqueo y exploración convirtió a los vikingos en actores influyentes en toda Europa. Cada expedición tenía un doble objetivo:
adquirir riqueza inmediata y expandir influencia a largo plazo. Sus tácticas militares evolucionaron según las regiones. En zonas con fuerte resistencia, preferían ataques sorpresivos y retiradas rápidas. En áreas con menor oposición, establecían bases, integraban comunidades locales y aseguraban control sobre rutas comerciales. En el ámbito militar, los vikingos demostraron un nivel de organización sorprendente. Las expediciones se preparaban con cuidado. Se reunían recursos, se entrenaban guerreros y se planeaban rutas según mareas, estaciones y topografía. Sus barcos les daban ventaja sobre enemigos acostumbrados solo a guerras terrestres. Podían atacar desde direcciones inesperadas, retirarse por rutas fluviales y reagruparse rápidamente. Esta flexibilidad táctica les permitió dominar amplias regiones sin necesidad de grandes ejércitos permanentes. El impacto cultural de estas incursiones también fue notable. Las comunidades afectadas por los vikingos no solo adoptaron defensas militares mejoradas, sino que también asimilaron aspectos de su cultura, tecnología y comercio. Técnicas de construcción naval, métodos de combate y conocimiento de navegación se difundieron a través de Europa gracias a las interacciones con estos visitantes del norte. Incluso algunas palabras y nombres geográficos muestran la huella de los vikingos en el idioma y la toponimia local. Además, los vikingos comenzaron a ejercer influencia política indirecta. En muchos casos, líderes locales se aliaban con ellos, aceptaban tributos o los integraban en conflictos internos para fortalecer su posición. Esta mezcla de amenaza y oportunidad permitió a los vikingos transformar el equilibrio de poder regional sin necesidad de conquistar directamente todos los territorios en los que operaban. Sus incursiones también tuvieron repercusiones en la religión y la espiritualidad de Europa. La exposición a la cultura nórdica y sus deidades influyó en mitos, leyendas y tradiciones populares. Al mismo tiempo, la resistencia frente a los ataques fomentó la consolidación de la Iglesia y la construcción de fortalezas defensivas, que marcaron un cambio en la organización social y religiosa de las regiones atacadas. Hasta aquí. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué aspecto de los vikingos te parece más fascinante? ¿Sus viajes, su cultura o sus mitos? Queremos saber tu opinión. En paralelo, los vikingos no se limitaron al oeste y este de Europa. Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte fueron alcanzadas por sus exploraciones. Aunque los asentamientos en América del Norte fueron breves, muestran que su capacidad de navegación y su curiosidad geográfica eran excepcionales. Llegaron mucho antes que otros exploradores europeos, trazando rutas y estableciendo contactos con entornos completamente desconocidos. Esta combinación de guerra, comercio y exploración consolidó la reputación de los vikingos como un fenómeno global, mucho más complejo de lo que a menudo se presenta en la cultura popular. No eran solo saqueadores violentos, eran estrategas, comerciantes y colonizadores capaces de adaptarse a contextos muy distintos y de aprovechar oportunidades en múltiples frentes. Sus conquistas también dejaron lecciones sobre la interacción entre culturas. En muchos lugares, la presencia vikinga fomentó la mezcla de poblaciones, la adopción de nuevas tecnologías y la transformación de economías locales. La influencia vikinga se reflejó en la política, la economía, la cultura y la religión, consolidando su legado más allá de la violencia inicial. Con el tiempo, las incursiones vikingas comenzaron a disminuir, no por falta de capacidad, sino por cambios políticos, económicos y militares en Europa. Reinos y ciudades se fortalecieron, las rutas comerciales cambiaron y los asentamientos se consolidaron, reduciendo la efectividad de los ataques sorpresa. Los vikingos, entonces, comenzaron a integrarse en las sociedades que habían atacado, fundando dinastías, adoptando costumbres locales y participando en la política regional de forma estable y duradera. Este proceso de integración muestra que los vikingos eran adaptables y pragmáticos. Podían ser guerreros temibles, exploradores intrépidos y, al mismo tiempo, actores políticos y comerciales eficientes. Esta flexibilidad fue clave para que su influencia durara siglos, dejando un legado histórico, cultural y geográfico que aún se percibe hoy. Estas circunstancias no pueden entenderse sin considerar su visión del mundo. Para ellos, el mar no era solo un medio de transporte, era un camino hacia la riqueza, la aventura y el conocimiento. Sus viajes combinaban audacia, planificación y curiosidad, elementos que definieron su identidad y que los distinguieron de otros pueblos contemporáneos. Cada desembarco, cada asentamiento y cada incursión formaban parte de un mismo patrón: expansión, exploración y consolidación de poder, siempre con una visión estratégica que iba más allá del saqueo inmediato. Las conquistas vikingas fueron el resultado natural de una sociedad diseñada para sobrevivir, explorar y adaptarse. Sus incursiones, asentamientos y rutas comerciales muestran a un pueblo que combinaba audacia militar con astucia política y sentido comercial, dejando un impacto duradero en toda Europa y más allá. Las historias que hoy conocemos, entre mitos y sagas, reflejan no solo la violencia de sus ataques, sino también su capacidad de transformar regiones enteras y conectar mundos aparentemente distantes. Más allá de las conquistas,
la violencia y los viajes por mares desconocidos, los vikingos construyeron un universo cultural y mitológico que sigue fascinando al mundo moderno. Su poder no solo se medía en la espada o en la capacidad de navegación, sino en su habilidad para crear relatos, símbolos y creencias que estructuraban la sociedad y daban sentido a la vida en un entorno extremo y peligroso. En la base de este universo estaba la religión nórdica, profundamente conectada con la naturaleza, los ciclos de la vida y la supervivencia. Los dioses y diosas no eran entidades distantes, eran fuerzas activas que influían directamente en la vida cotidiana. Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, enseñaba la importancia del conocimiento, la estrategia y el sacrificio. Thor, con su martillo y su dominio sobre los truenos, representaba la protección del pueblo y la fuerza frente al caos. Freya, diosa de la fertilidad y la prosperidad, reflejaba la importancia de la continuidad de la vida y la armonía social. Cada mito estaba pensado para transmitir valores, normas y estrategias de comportamiento, convirtiendo la religión en un sistema educativo tanto como espiritual. Los relatos vikingos, conocidos como sagas, cumplían una función social crucial. A través de ellos se enseñaba genealogía, historia familiar, tácticas de combate y comercio, y códigos de conducta. Estos textos orales y escritos permitían que la tradición se transmitiera de generación en generación, asegurando que el conocimiento práctico y estratégico no se perdiera, aun en un entorno en el que la mortalidad era alta y las guerras frecuentes. Los héroes de estas sagas, como Ragnar Lothbrok o Leif Erikson, se convirtieron en modelos de conducta y símbolos de identidad. Sus historias combinaban aventuras, exploración y decisiones estratégicas con un profundo sentido del honor y la reputación. La valentía, la astucia y la capacidad de liderazgo eran más valoradas que la mera fuerza bruta. Esto explica por qué los jóvenes vikingos se entrenaban desde temprana edad en navegación, combate y comercio. El éxito dependía tanto de la inteligencia y el cálculo como de la destreza física. Otro elemento fundamental de la cultura vikinga era su relación con la muerte y el más allá. La idea del Valhalla, donde los guerreros caídos eran recibidos por Odín, motivaba a actuar con coraje y determinación. La muerte no era solo un final, sino un paso a un lugar de honor, y esto estructuraba no solo la manera de luchar, sino la forma de vivir y de organizar las sociedades. La perspectiva sobre la vida y la muerte fomentaba un equilibrio entre audacia y prudencia, asegurando que la expansión y los saqueos fueran estratégicos y no simplemente impulsivos. El arte y la artesanía también ocupaban un lugar central en la vida vikinga. Los barcos, por ejemplo, no solo eran herramientas de guerra y comercio, sino también obras de ingeniería y belleza. Las tallas en madera, los grabados en metales y los adornos en armas reflejaban una estética que combinaba funcionalidad con simbolismo. Cada diseño podía representar un clan, un logro o un mito, y servía como forma de comunicación visual en una sociedad donde la identidad era clave para el prestigio y la influencia. La música, la poesía y los rituales eran igualmente importantes. Las canciones narraban hechos históricos, exaltaban héroes y reforzaban la cohesión del grupo. Los rituales marcaban momentos clave de la vida, desde nacimientos y matrimonios hasta campañas militares y funerales. Estas prácticas mantenían viva la memoria colectiva y fortalecían la identidad cultural frente a los desafíos externos, como invasiones o cambios de territorio. Los vikingos también tenían una notable capacidad para adaptar y absorber culturas ajenas. Cada viaje o incursión era una oportunidad para aprender, intercambiar y mejorar técnicas de navegación, estrategias militares y conocimiento comercial. Los contactos con pueblos celtas, anglosajones, francos y eslavos no solo expandieron su riqueza material, sino que influyeron en su pensamiento estratégico y en su arte. Esta apertura selectiva permitía a los vikingos mantenerse competitivos y, al mismo tiempo, enriquecer su propio mundo cultural. La mujer vikinga, dentro de este marco cultural, desempeñaba un papel esencial que a menudo se subestima. No solo administraba tierras y recursos, sino que también participaba en la toma de decisiones familiares y, en ocasiones, lideraba defensas locales. Su presencia en viajes y asentamientos contribuía a la consolidación social y cultural de las comunidades. En las sagas, algunas mujeres incluso son protagonistas de eventos decisivos, mostrando que el poder no siempre estaba limitado al ámbito masculino. La mitología vikinga también incorporaba seres sobrenaturales y fuerzas de la naturaleza, reflejando la relación estrecha de estos pueblos con su entorno. Trolls, elfos, gigantes y dragones eran mucho más que personajes fantásticos. Eran representaciones de desafíos, peligros y lecciones que la comunidad debía reconocer y respetar. Entender estos mitos permitía a los vikingos explicar fenómenos naturales, organizar estrategias de supervivencia y transmitir conocimientos prácticos de generación en generación. La escritura rúnica complementaba esta dimensión cultural. Las runas servían para marcar pertenencias, registrar eventos y realizar actos rituales. Cada símbolo tenía un significado concreto y a menudo estaba asociado con protección, suerte o memoria histórica. La combinación de poesía, mitología,
artesanía y escritura, creaba un tejido cultural completo, donde cada elemento reforzaba a los otros y consolidaba la cohesión social. La educación informal, la transmisión de historias y el ejemplo de los líderes eran la forma en que los vikingos aseguraban que su cultura sobreviviera más allá de cada expedición o conflicto. La capacidad de narrar, enseñar y adaptar conocimientos era tan vital como la habilidad de manejar un drakkar o de luchar en una batalla. Este enfoque integral hacia la vida, la muerte, el comercio y la guerra explica cómo pudieron mantener una influencia duradera, incluso después de que los grandes saqueos cesaran. Al mismo tiempo, la dimensión cultural de los vikingos explica por qué sus mitos siguen vivos hoy. No es solo el romanticismo de la guerra o la aventura, sino la riqueza de un sistema de valores, historias y símbolos que influyeron en Europa y más allá. La integración de mitología, estrategia y sociedad convirtió a los vikingos en un fenómeno único: exploradores, guerreros y creadores culturales simultáneamente. Los estudios modernos muestran que el legado vikingo no se limita a leyendas o reliquias arqueológicas. Su impacto en la política, la economía y la navegación perduró durante siglos. Ciudades fundadas por ellos, rutas comerciales abiertas y técnicas de construcción naval marcaron el desarrollo de Europa medieval y sentaron bases que influyeron incluso en la expansión posterior de otras culturas. La dimensión cultural y mitológica explica algo fundamental. Los vikingos no conquistaban solo con la fuerza, sino con la permanencia de su influencia simbólica y social. Cada mito, cada poema y cada ritual reforzaba la identidad de un pueblo que sabía que su verdadero poder no solo estaba en la espada o el drakkar, sino en la capacidad de proyectar su cultura y valores a través del tiempo y el espacio. Tras siglos de exploraciones y conquistas, los vikingos entraron en una fase de expansión más consolidada, dejando su huella no solo en las costas de Europa, sino en territorios más lejanos como Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. En esta etapa, la clave no era únicamente saquear, sino establecer asentamientos permanentes, consolidar rutas de comercio y proyectar influencia cultural. En las Islas Británicas y en la costa atlántica de Francia, los vikingos fundaron ciudades y bases estratégicas. Dublín, que comenzó como un campamento temporal, evolucionó hasta convertirse en un centro urbano con mercados, talleres y rutas comerciales. En Normandía, la mezcla de cultura vikinga y franca generó una sociedad híbrida, donde las costumbres nórdicas se integraban con la organización política local. Estos ejemplos muestran cómo los vikingos no solo atacaban, sino que construían estructuras sociales y económicas que sobrevivían a sus propias expediciones. Al este, los vikingos, conocidos como varangianos, avanzaron por ríos y canales hasta el corazón de Rusia y Ucrania. Establecieron rutas de comercio que conectaban Escandinavia con Bizancio y el mundo árabe, intercambiando productos, conocimientos y tecnologías. Estos viajes no solo ampliaron la riqueza de los vikingos, sino que también les permitieron absorber innovaciones de otras culturas, fortaleciendo su propia organización y visión estratégica. La expansión hacia territorios remotos también exigió adaptación tecnológica y logística. Los asentamientos en Islandia y Groenlandia contaban con casas resistentes al frío, sistemas de agricultura adaptados al clima y rutas marítimas bien planificadas. En América del Norte, la colonia temporal de Lance Ox Meadows evidencia que los vikingos llegaron mucho antes que otros exploradores europeos, demostrando su capacidad de navegar y sobrevivir en entornos totalmente desconocidos. En todos estos territorios, los vikingos dejaron un legado tangible: topónimos, técnicas de construcción, arte y organización social. Sus métodos agrícolas y su conocimiento marítimo transformaron la forma de vivir de las comunidades locales y les permitieron mantener presencia en lugares distantes sin depender exclusivamente de la fuerza militar. La influencia cultural también fue profunda. Los vikingos no solo llevaron su religión y mitología, sino que adaptaron y fusionaron costumbres con los pueblos que encontraron, generando sociedades mixtas capaces de prosperar a largo plazo. La mujer vikinga continuó desempeñando un papel esencial. Administraba tierras, supervisaba la vida cotidiana y, en ocasiones, lideraba defensas locales, consolidando la continuidad cultural durante las ausencias de los hombres en expediciones. Además, los asentamientos permitieron desarrollar estructuras de gobierno local, consejos comunitarios, sistemas de justicia y administración del comercio. Esta organización reforzó la cohesión social y facilitó la integración con poblaciones locales, demostrando que la expansión vikinga no era solo militar, sino también política y económica. La última etapa de los vikingos refleja cómo un pueblo relativamente pequeño pudo dejar un impacto duradero gracias a su adaptabilidad, ingenio y capacidad de integración cultural. La combinación de exploración, comercio, asentamiento y proyección cultural consolidó un legado que influyó en Europa y el Atlántico, sentando bases que perdurarían mucho después de que cesaran las incursiones más famosas. En definitiva, el verdadero poder de los vikingos no estaba únicamente en la espada o en la navegación, sino en su capacidad de transformar territorios, proyectar cultura
y consolidar influencia social y económica. Su legado sigue siendo un ejemplo de cómo la estrategia, la adaptación y la audacia pueden convertir a un grupo humano en un fenómeno histórico duradero. Si te gustó este viaje por la historia de los vikingos, compártelo y suscríbete al canal. Puede ser justo el video que alguien más necesita para conocer estas increíbles historias del norte.